Leamos juntos primero a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En estos pasajes vemos que Pablo consideraba a los tesalonicenses más como amigos que como feligreses. Hay un vínculo profundo y emocional entre Pablo y esta gente, y él reforzaba en sus mentes el amor que les tenía. Aunque sus palabras son sinceras, también los ayudarían a prepararse para las críticas que seguirían. Pablo comienza y termina esta sección con una oración. El tema subyacente es el deseo de Pablo de que los tesalonicenses sean irreprensibles en santidad en ocasión de la segunda venida de Jesús. La amistad con ellos era más profunda que una amistad terrenal. Iba más allá del tiempo y la historia. Pablo deseaba pasar la eternidad con los creyentes de Tesalónica. Esto impulsaba su gran preocupación en toda la carta por sus creencias y su conducta. Pablo amaba a esta gente y quería que estuvieran listas para el regreso de Cristo. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Una lectura superficial de primera a los Tesalonicenses 2, 13 al 16 parece una digresión de los temas previos de agradar a Dios y cuidar a los creyentes nuevos. Pero el versículo 13 sigue el tema de la respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. Con el versículo 14 Pablo vuelve al tema de la imitación. La persecución en Tesalónica era el eco de una persecución anterior en Judea. Algunos judíos persiguieron allí a los cristianos judíos, mientras los gentiles y los vecinos judíos juntos persiguieron a los creyentes de Tesalónica, mayormente cristianos de origen gentil. Aquí Pablo muestra que esa persecución está ligada a una idea más amplia. Los que siguen a Cristo enfrentarán oposición, incluso persecución. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 al 16. Aquí Pablo revela su sentimiento acerca de un grupo específico de judíos que lo siguieron de lugar en lugar sembrando discordia y oposición. Pasajes en la Biblia como este, y ver también Mateo 23 versículo 29 al 38, han sido distorsionados para justificar la persecución de los judíos. Pero esa clase de aplicación universal va más allá de la intención de Pablo aquí. Él hablaba acerca de las autoridades de Judea. La palabra traducida como judíos en 1 Tesalonicenses 2:14 puede también traducirse como de Judea, que habían colaborado con los romanos en la muerte de Jesús y obstruían la predicación donde quiera que pudiera. Aquí Pablo parece repetir como un eco lo que Jesús ya había dicho acerca de los que trataban de matarlo, Mateo 23, versículo 29 al 36. Pablo mismo era judío y no difamaba a una clase entera de personas. Jesús y los primeros discípulos fueron judíos. Ellos formaron el núcleo original de la iglesia. Para Pablo, cada judío que él conocía como Silas, Bernabé y Timoteo era un amigo para la eternidad. Cada persona en la tierra es un alma por quien Cristo murió. El prejuicio contra grupos enteros de personas no es apropiado para quienes viven a los pies de la cruz. Es fácil señalar a la iglesia por el modo en que ha tratado a clases enteras de personas. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Cuánto prejuicio étnico existe en nuestros corazones? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 al 20. En los 14 versículos que van del 1 a los Tesalonicenses 2:17 hasta 1 a los Tesalonicenses 3:10, Pablo ofrece un informe cronológico de su separación de los creyentes de Tesalónica. El tema de la amistad corre en todo el pasaje. Los tesalonicenses no eran solo los feligreses de Pablo, eran sus amigos. El pasaje entero late con profunda emoción. Pablo quiere que sus consejos y las críticas que le hace la iglesia se vean a la luz de su amor y su preocupación por ello. Y por este amor, él ha ganado el derecho de aconsejar a esa iglesia. Un consejo es mejor recibido cuando está basado en el amor.
Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20. El verbo principal del versículo 17 se basa en el concepto de quedar huérfanos. Cuando Pablo es forzado a irse de Tesalónica repentinamente, él siente la pérdida de la relación tan profundamente como si sus padres acabasen de morir. Él quiere visitarlo porque los extraña. Están ausentes en persona, pero no en su corazón. Él culpa de esta demora a Satanás, y sus palabras aquí muestran la realidad del gran conflicto. El anhelo de Pablo por los creyentes tesalonicenses es más que una relación diaria. Tiene su centro en el tiempo del fin. Pablo espera gloriarse ante Jesús después de la segunda venida. Ellos son la validación de su ministerio por Cristo, su gozo y su jactancia escatológica. Pablo desea que haya evidencia de que su vida ha producido una diferencia en las vidas de los otros. Esto también nos muestra que necesitamos mantener en orden nuestras prioridades. Nuestra existencia aquí es solo una nieblina, dice Santiago 4:14, pero tiene consecuencias eternas. La prioridad de Pablo está en lo que es eterno, en lo que es de importancia y valor duradero. Después de todo, si piensas en la suerte última de este mundo, ¿qué otra cosa realmente importa fuera de la salvación de los perdidos? ¿Cómo debe impactar todo lo que hagamos en esta vida de un modo u otro para la salvación de los perdidos? Por hermoso que sea hablar de este ideal, ¿vivimos en armonía con este objetivo? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al 5 y Mateo 24 versículo 9 al 22. Pablo estaba tan angustiado acerca de su ausencia de Tesalónica que decidió poner a un lado el compañerismo de Timoteo en Atenas para obtener noticias de primera mano de la situación de ellos. Su profundo anhelo por ellos lo llevaba a preferir pasar sin Timoteo antes que sin noticia de cómo les va a los tesalonicenses. Como la misión de Timoteo es ser un sustituto o representante de Pablo, el apóstol hace lo mejor que puede para aumentar la autoridad de Timoteo ante la iglesia. Timoteo es el hermano de Pablo, un servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Algunos manuscritos griegos hasta llaman a Timoteo colaborador de Dios. Esto sería una alabanza muy elevada. Pablo sabe que la misión será difícil y hace lo mejor que puede con el fin de abrir el camino para que Timoteo sea recibido como si Pablo mismo fuera a ellos. Los versículos 3 y 4 nos dan una idea de lo que Pablo les habría dicho a los tesalonicenses si él hubiera podido visitarlo. La palabra específica elegida para describir su sufrimiento es típica de los pasajes del tiempo del fin, tales como Mateo 24, versículos 9 al 22. La aflicción no es una sorpresa. Todos hemos sido advertidos de ello. El sufrimiento cristiano recuerda los eventos del fin, durante los cuales los verdaderos seguidores de Cristo afrontarán persecución. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 17. Cuando el sufrimiento realmente llega, deberíamos verlo como el cumplimiento de una profecía y un estímulo en vez de un desánimo. El propósito de la profecía no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, sino proveer una sólida seguridad en medio de los desafíos que afrontamos cada día. En el versículo 5, Pablo revela que él tiene un motivo adicional para enviar a Timoteo. Está preocupado porque las cosas difíciles que los tesalonicenses experimentaron podrían haberles resultado en una pérdida de fe. Le preocupa que su misión en Tesalónica pudiera, de algún modo, haber sido en vano y sin resultado. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8. La expresión «pero cuándo» del versículo 6 es muy enfática. Pablo no perdió tiempo antes de sentarse a escribir a los tesalonicenses. En el momento en que recibió las noticias llevadas por Timoteo, se puso a escribir primero a los tesalonicenses. Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 9 y 10.
La ausencia de palabras como siempre y constantemente sugiere que había algo nuevo en el gozo y la gratitud de Pablo aquí. Más allá del gozo y la gratitud constante que él siempre sentía cuando oraba por los tesalonicenses. El gozo y la gratitud en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 9 y 10 es una reacción inmediata a las noticias de Timoteo. ¿Qué le faltaba en su fe? El texto mismo no lo dice. Como podemos ver más tarde, la preocupación de Pablo por su fe era más práctica que teológica. Los capítulos 4 y 5 indican que necesitaban poner su práctica en línea con su creencia. Aunque tenían amor y fe y estaban firmes en el Señor, más tarde es evidente que ellos todavía tenían que crecer bastante. ¿Por qué la oración es tan importante en nuestras propias jornadas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Qué dice tu respuesta acerca de cuán importante la consideras? ¿En qué forma puedes fortalecer tu vida de oración? Lee 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 al 13. La segunda venida de Jesús es un estímulo poderoso para el crecimiento espiritual. Cada acto de abuso o de opresión será llevado ante la justicia y cada acto de amor y de bondad será reconocido y recompensado. Ver, por ejemplo, Mateo 10, versículo 42. Esto significa que cada acto, por pequeño que sea, tiene significado. Pero de igual importancia para Pablo, y el énfasis de esta lección es que la segunda venida será una gloriosa reunión de familiares y amigos que durará para siempre por lo que Cristo ha hecho. Las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento, durarán eternamente. Lee 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 al 13. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13 parece la oración final de un culto de adoración. Pablo desea volver a Tesalónica para resolver las diferencias de fe de la iglesia. Pero, aun si no pudiera volver, suplica a Dios que motive a los tesalonicenses a crecer en fe y amor, no solo por cada uno de ellos, sino también por sus vecinos y por las personas con las que se relacionen. Este amor será un componente de sus caracteres cuando regrese Jesús. El comentario de Pablo en el versículo 13 es algo desconcertante. Que Jesús vendrá con todos sus santos. La palabra santo se aplica normalmente a los seres humanos en el Nuevo Testamento. Por otro lado, los textos que hablan de la segunda venida en el Nuevo Testamento describen a Jesús acompañado por ángeles en vez de por seres humanos. Así que, ¿quiénes son los santos en este versículo? La solución es reconocer que en el versículo 13 Pablo adoptó el lenguaje de Zacarías 14:5 y lo aplicó a la segunda venida de Jesús. Los santos en el Antiguo Testamento se entiende mejor como ángeles. El Nuevo Testamento da a la palabra santo otro significado. Son seres humanos cuya justicia es la de Jesús. En 1 Tesalonicenses 3:13, sin embargo, Pablo vuelve a la definición de la palabra santos que hay en el Antiguo Testamento. Seres angélicos en la presencia de Dios. Como tales, ellos acompañarán a Jesús, el Dios hombre, cuando regrese a la tierra. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al capítulo 3 versículo 13, Pablo describe los eventos y las emociones del periodo entre su salida obligada de Tesalónica y el regreso de Timoteo a Corinto, con noticias acerca de esa iglesia. El énfasis central del capítulo es el profundo vínculo de Pablo con los creyentes tesalonicenses.